Hoy te voy a enseñar los criterios de Lai y la ley de Starling, no de Frank Starling, muchos la confunden, la de Frank Starling es a nivel cardíaco, la de Starling es las leyes de las presiones. Entonces, el cuerpo tiene dos presiones, una presión hidrostática y una presión oncótica. La presión hidrostática es aquella que saca agua del vaso sanguíneo, por ende se encuentra en el intersticio, mientras que la presión oncótica es aquella que mete agua en el vaso sanguíneo, por ende se encuentra en el vaso sanguíneo. La presión oncótica está dada por las proteínas, por ejemplo la albúmina. Un déficit de albúmina, que es una proteína, va a aumentar la presión hidrostática y va a causar un edema, ya sea generalizado o local. Entonces, tenemos que estas presiones son diferentes de acuerdo al lugar que se sitúan. Por ejemplo, en el capilar arterial, la presión hidrostática que se encuentra en el intersticio va a ser de 35 milímetros de mercurio, mientras que la presión oncótica va a ser de 25 milímetros de mercurio, haciendo una diferencia de 10 milímetros de mercurio. Por ende, la presión hidrostática gana y sale agua en el capilar arterial, mientras que en el capilar venoso la presión oncótica es mayor con 7 milímetros de mercurio, es decir, que la hidrostática tiene 18 milímetros de mercurio y mientras que la presión oncótica tiene 25 milímetros de mercurio. Luego tenemos el del capilar medio, el cual no hay filtración porque es de 0 milímetros de mercurio. Esta ley de Starling, repito, no es de Frank Starling, sino es de Starling, es muy importante para entender los criterios de Lai. Entonces, los criterios de Lai sirve para evaluar el derrame pleural, si es un trasudado o es un exudado. El trasudado, ¿por qué se produce? Pues por el desequilibrio de Starling, ¿ok? Por ejemplo, si mi paciente tiene una malnutrición, quiere decir que no tiene suficiente proteína, una hipoalbuminemia, acuérdate que va a disminuir la presión oncótica y la presión hidrostática va a aumentar y por ende va a haber un edema. Mientras que en la cirrosis va a pasar literalmente lo mismo, va a pasar. Entonces quiere decir que la cirrosis, acuérdate que es la que guarda proteínas, fabrica albúmina y etcétera. Entonces, si hay una cirrosis no va a funcionar bien el hígado, por ende va a haber un déficit de albúmina y por ende de nuevo va a haber la presión hidrostática aumentada. ¿Ok? Luego tenemos el síndrome nefrótico. Acuérdate, el síndrome nefrótico elimina muchas proteínas y por ende va a eliminar proteínas y de nuevo la presión oncótica disminuye y de nuevo va a haber edema. ¿Ok? Mientras que en un exudado es dado principalmente por infecciones, por ejemplo la tuberculosis, la neumonía o una infección autoinmune, o por neoplasia y embolismo pulmonar. Esas dos son preguntas de examen, neoplasia y embolismo pulmonar. ¿Ok? Luego tenemos que para estas cosas se hace un laboratorio. Este es el más completo, así que sacarle una captura porque te va a servir mucho. Entonces, un trasudado siempre es blanco, mientras que un exudado es de color turbio. ¿Ok? Acuérdate que el exudado es dado por las bacterias, tuberculosis, neumonía en general, pero también se puede dar, acuérdate, por tumores. ¿Ok? Luego tenemos que el LDH en un trasudado es menor a 200 unidades internacionales y en un exudado es mayor a 200. En proteínas en líquido sobre proteínas en suero es menor en trasudado a 0.5 y en exudado es mayor a 0.5. Eso es pregunta de examen, este valor especialmente, ¿ok? Luego tenemos el LDH en líquido sobre LDH en suero, que es menor a 0.6 en trasudado y mayor a 0.6 en exudado. Ese valor también es pregunta de examen. La albúmina es menor a 3.1 gramos, acuérdate, es obvio, pues en trasudado, mientras que un exudado es mayor. La glucosa es mayor en el trasudado y en el exudado es menor a 60 miligramos sobre decilitro. La ribalta es negativo en trasudado y en exudado es positivo. Y la densidad, que también es pregunta de examen, en trasudado es menor a 1012 y en un exudado es mayor a 1012. Eso sería todo y sígueme para más videos. Suscríbete. Chao, chao.